Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Que sepáis, hay más pastelitos ahí, ¿eh? Sí. Sí. Vamos a ver. Déjalo cerca. He venido hoy por ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me duele todavía la espalda de los latigazos. No puede ser. Exagerado, No, de verdad. no puede ser. No puede ser. No, se va uno un rato por ahí. Madre mía, el lunes ya por la tarde, a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde y el programa sin subir. ¿Eso es lógico? Pues hombre, si uno tiene el agua hasta el mar Mediterráneo, hasta la altura de un poquito por encima de las rodillas, por debajo, pues no tenía yo los medios adecuados como para subir el programa. Si yo estoy por ahí de vacaciones, ¿para qué me tienes tú que decir que...? Miles de oyentes, miles de fans estaban esperando. Esto, claro, que di que sí. ¿Y tan desesperado estabas? Sí, yo me escucho yo a mí mismo. Cago en la mar. Le gusta escucharse. Menos mal que es por el sueldo. Si no fuera por el sueldo, yo Esto no aquí está no pagado, volvía. hombre, esto no está pagado. Y todavía me cuesta a mí decir que estamos en Onda Plana Santa Cruz, 107.4 de la FM, que esto es No me cuentes historias, todavía, pues no sé hasta cuánto va a durar, al ritmo de los latigazos. Y que bueno, que este es nuestro Escucha, programa. pero no decimos lo que siempre sale a relucir Pica, que Sí. nos tenemos que presentar nosotros. Pero si ya nos conoce la Ah, ya gente, nos ¿no? conoce. Sí, pero venga, hala, ¿quién eres? Venga, ¿quién eres tú? Yo soy Juan Carlos Pacheco. Juan Carlos Pacheco Para Ruiz. servirle a Dios Sí, y a usted. Sí, Vale. Director del programa, ¿no? sí. Vale. Claro, hombre. Aquí a mi derecha, si quiere usted se De presenta. Prat del Ren, Joaquín Belinchón, el que lleva la parte de... ¿Cómo era? Hoy nos acordamos de... Bueno, las Se me pastillas olvida. para la memoria, las pastillas para la memoria. Esto uno fatal. Y aquí agarrado a los mandos y recibiendo latigazos constantemente del señor director, yo soy Rafael García Navarro, maestrillo de poca monta y eso, y sufridor en casa. Así que arrancamos el programa 127. Bueno, seremos de nuevo un imperio, pero de Luego, momento tenemos que hacer las introducciones más cortas. más cortas. Sí, que después dice mi mujer que nos liamos. Sí. La semana que viene lo vamos a hacer cortica. A los 3 minutos corto. Hayas dicho lo que hayas Venga, dicho. vale. ¿Vale? Vale. Bueno, pues eso. Pero de momento, para hoy, que tenemos que empezar el programa. Introducción. Y que tenemos, Introducción. y que tenemos que contar primero de qué vamos a hablar. ¿Qué me traes hoy? Una cosa cortica, ¿no? Pero cortica. Sí. Nah, Pancho Villa. Así, el de México. No suena México, largo, México. No suena... No sonaba largo, pero, No, pero... me he puesto. Te has liado. Y porque no he querido meter más ¿Para qué cosas. duró pero- ese hombre? 2 años o 3 y tampoco tú eres más historia. Nah, Bueno. este no es un hombre, Cosa de poco, un ¿no? hombrecillo de nada. Nuestra perla negra hoy, Pancho Villa. Yo os traigo leyendas, que ya venía avisando desde hace tiempo, leyendas de Castilla-La Mancha. Nos vamos a ir a un libro que se llama 20 leyendas de Castilla-La Mancha. Y hoy os traigo de las 5 provincias. Se repiten algunas de Toledo, pero traigo de Ciudad Real, de Guadalajara, de Cuenca, de Toledo, de Albacete, de todos los sitios, por lo menos una leyenda. Las vamos a hacer muy cortitas para Me que encanta. no así que leyendas de Castilla-La Mancha. Y don Joaquín nos va a llevar hoy hasta... Pues hasta donde estuvimos hace bien poquito, la semana pasada o la anterior, que ya pierdo el... Que le mandamos a la Conchinchina. Exactamente, Ah, a la la Conchinchina, Conchinchina. pues allí volvemos un siglo después con la primera misión sanitaria militar española, de que se tenga noticia, vamos así, de la historia, de la época moderna. La misión sanitaria española de ayuda a Vietnam del Sur, conocida también, entre los pocos que la conocían, como los 12 de la fama. Ajá. Los 12 de la fama. Los 12 de la fama. Pues yo, por ejemplo, que no los conocía, me los Yo presentas hoy. Sí. lo pensé, dije, pues poca fama, los 12, básicamente. Yo lo acabo Porque de es muy escuchar poco ahora. conocida Sí, sí. exactamente esta historia. Pues va a ser interesante seguro. Vamos con ello.
Ya he hecho flexiones con los dedos, he hecho unas Has hecho abdominales, calentamientos. sí, calentado, tengo el índice y el pulgar, mira, ¿ves? Ahí, Vamos ahí. a por la primera, venga. Así que Si te da un esguince, pide enseguida el cambio que se pone a ya jugar. está, vale. Rápidamente. Pues nada. Raudo y veloz, ya estoy. De momento, la sintonía de la Perla Negra. Vámonos. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave. Voz de la guitarra. En México, a primeros del siglo XX, gobernaba Porfirio Díaz, un antiguo combatiente que había luchado por cambiar las cosas en México. Él había conseguido que México viviera un milagro económico. Había ferrocarriles, la industria textil estaba dando un auge tremendo al país, tenían grandes puertos como el de Veracruz, se estaba modernizando el telégrafo, los servicios de correo, la energía eléctrica, y se estaba convirtiendo en una potencia en cuanto a la producción de petróleo y a las minas. También había conseguido que el país viviera en paz, una paz de la que no se disfrutaba desde 1810, desde que México comenzara con su independencia de España. Pero era una paz encorsetada. Si alguien se salía de ese corsé, era eliminado. Y había motivos para salirse de ese corset. Que me traigan a ti, México lindo y querido. Si muero lejos de ti. El 80% de los mexicanos no sabían leer ni escribir, pero es que el 90% del pueblo mexicano vivía en la más absoluta pobreza. Eran explotados por los propietarios que tenían grandes extensiones de tierras donde había ciudades enteras, minas, tierras cultivables. El mexicano trabajaba para este propietario durante largas jornadas laborables, 7 días a la semana, por una mísera de dinero. El propietario era el dueño y el señor de todo, y vendía a su peón todo lo que éste necesitaba, pero claro, triplicaba su valor. Si el peón no tenía el dinero para pagar, que nunca lo tenía, pues no había ningún problema. El amo le daba crédito. Un crédito que le haría ser también dueño del peón, de su familia y de sus descendientes hasta que la deuda fuera pagada. No andaban muy bien las cosas para el pueblo mexicano, un pueblo que podía votar. En México había votaciones y que podía cambiar su rumbo. Lo que pasaba es que Porfirio Díaz siempre salía elegido. Inexplicablemente siempre salía vencedor ante cualquier opositor. El antiguo combatiente que había luchado por cambiar las cosas, al probar el dulce sabor del poder, se volvió un dictador de mano dura. Y México, el 20 de noviembre de 1910, dijo basta. No aguantaba más y se levantó en armas, surgiendo entonces figuras muy interesantes como Francisco Madero, Emiliano Zapata, Felipe Ángeles y el héroe por excelencia mexicano, Pancho Villa.
Su verdadero nombre era José Doroteo Arango Arambula y nacería un 5 de julio de 1878 en San Juan del Río, en Durango. Era hijo ilegítimo de un acaudalado hombre de negocios que se llamaba Jesús Villa, el cual un día desapareció de la vida de nuestro protagonista. Su madre, por el contrario, era una mujer de hogar, trabajadora, y con 4 hijos más aparte de José Doroteo. Y como el trabajo de la madre no era suficiente para poder comer, pues se tuvieron que hacer todos peones. Grandes y chicos se pusieron a trabajar. Para que os hagáis una idea de la situación, siendo aún muy pequeño, José Doroteo se levantaba a las 3 de la mañana, recorría 15 kilómetros a pie para estar a las 5 de la mañana en la hacienda donde trabajaba. Y José Doroteo y sus hermanos iban creciendo y consiguiendo escalar peldaños. Muy poquito, pero bueno, escalaban. Se convirtieron en aparceros. ¿Qué es esto de aparceros? Bueno, pues consistía en que, por ejemplo, nuestro protagonista y su madre y hermanos pues recibieron una parcela de una hacienda, la cual pues ellos la trabajaban y lo que producían, la mayor parte de este producto se la daban a la hacienda, pero ellos se quedaban con una cierta cantidad de su producto. Y con esta nueva vida, pues iban viviendo nuestra perla negra y los suyos, hasta que un día el hijo del dueño de la hacienda se presenta en casa de José Doroteo e intenta aprovecharse de la hermana de este. José llegó en ese momento y se encontró con la escena. Rápidamente cogió un arma de fuego y disparó contra el agresor de su hermana. No sabía si lo había matado o no. Lo que sí sabía era que tenía que huir de allí. No podía quedarse y dar su versión de los hechos porque nadie lo iba a creer. Escapó, aunque finalmente fue detenido, encarcelado y condenado a morir a la horca. José Doroteo tenía 16 años. Pero no creáis que ahí acabó las aventuras de nuestro joven protagonista. José Doroteo consiguió escapar y se refugió en las montañas. Estuvo un poco de tiempo sobreviviendo como podía, hasta que se encontró y se unió a la banda de Parra, un bandolero de la zona. Nuestro protagonista pasó de ser peón a aparcero, y de aparcero a bandolero. Y bandolero era cuando lo vuelven a capturar, esta vez la ley. Y cuando le preguntan cuál es su nombre, José Doroteo contestó: Pancho Villa. Nadie sabe el por qué dijo este nombre. Sin embargo, su padre, Jesús Villa, se llamaba Villa. Quizás quiso reivindicarse. Lo que está claro es que no podía decir su verdadero nombre porque era buscado por lo que le pasó con el hijo del amo, los disparos que recibió este, y porque José Doroteo Arango Arámbula era un delincuente, un bandolero, que por ser eso también era buscado por la justicia para ahorcarlo. Pancho Villa contestó y a Pancho Villa lo metieron en la cárcel y al poco tiempo lo mandaron al ejército. Una cosa común en los delincuentes con delitos menores. A Pancho Villa hay que recordarlo que lo atraparon robando ganado. Pero Pancho Villa deserta y forma su cuadrilla de bandoleros y en poco tiempo es conocido ya por todo México. Soy bandolero y me gusta
Y Pancho Villa sí, era un bandolero, con todo lo que conlleva el serlo. Mataba, asesinaba, robaba, asaltaba. Podía ser hasta despiadado, pero también era inteligente. Y nunca me he engreído con una mujer. Sus hombres lo adoraban porque no era su jefe, sino su compañero, uno más de la banda. La gente del pueblo, la gente del campo, los peones, los que no tenían que comer, pues también lo adoraban porque cuando robaba a los amos, a los propietarios, repartía con ellos, no todo el botín, pero sí que les daba algo. No sabemos, y nunca lo sabremos, si lo hacía por empatía o por comprar voluntades. Porque vosotros imaginaros que no tenéis nada de nada y llega alguien dándote algo que llevarte a la boca, ¿lo traicionaríais? Pero mi vida es vagar por el mundo. Y el 20 de noviembre de 1910 estalla la Revolución Mexicana y Pancho Villa conoce a Francisco Madero, uno de los ideólogos y líderes del movimiento revolucionario. Y le gustó, le cayó bien porque se identificaba con las ideas del político, así que él y su banda, algunas fuentes hablan de más de 500 bandoleros a las órdenes de Pancho Villa, se pusieron al lado del pueblo, al lado del pobre, del que ya no puede más. Y ya no eran 500, ya eran 1000, ya eran 2000, ya eran 3000. Todos quieren unirse a Pancho Villa. Y Pancho Villa va tomando ciudades: Santa Isabel, Ciudad Camargo, San Cristóbal, Ciudad Juárez. Y Pancho Villa se convierte en leyenda, en coronel también es nombrado, y su fama va creciendo, lo mismo que su leyenda. Esta nos dice que iba siempre en la vanguardia y que sus soldados, sus hombres, le veían como le derribaban 2, 3, 4, 5 veces, pero él se levantaba, cogía otro caballo y seguía combatiendo. Ya en 1911, Porfirio Díaz huye del país y Madero, el líder revolucionario, pues convoca elecciones y las gana. Desmoviliza las tropas y a Pancho Villa lo asigna a la División del Norte. El problema para el coronel Pancho Villa es que Madero empieza a gobernar con la estructura que tenía Porfirio, el anterior gobernante. Y en esa división se encuentra con que el general Victoriano Huerta, que era el jefe de la división, pues había luchado contra Pancho Villa y le odiaba. Así que un día, pues este acusa a Pancho Villa de robar caballos y de insubordinación. Y lo condena a muerte, pero el presidente de la República, su amigo Madero, lo salva justo en el último momento. Bueno, Victoriano no logra matarlo, pero lo envía a la cárcel. Aquí, en la cárcel, cuando estaba preso, es donde aprende a leer y a escribir lo poco que supo. Y vuelve a escapar de esta cárcel. Y lo hace gracias, lo que dice la gente, gracias a su amigo Madero. Y logra esconderse en las montañas, donde recibe noticias de que el general Victoriano Huerta, el que intentó matarlo, se levanta en armas contra Madero, al cual asesina. Pancho Villa lloraría amargamente la pérdida de su amigo, volvería a México, reunió a sus hombres y junto con Zapata y Carranza atacó al general Victoriano Huerta, que es vencido. De aquí, Carranza fue elegido presidente, pero es un presidente que con el tiempo no cumple lo que prometió al pueblo. Y Pancho Villa,
que ahora sí es el jefe de la División del Norte, no ve con buenos ojos lo que está haciendo Carranza y se levanta contra él. Esta vez es derrotado y tiene que huir con un puñado de hombres, convirtiéndose otra vez en bandolero, en asaltante, en asesino y en la persona más buscada tanto en México como en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, porque en 1916 ocurrió un hecho histórico que a día de hoy sigue siendo Pancho Villa el único que lo ha conseguido. Se trata del ataque de Pancho Villa y sus hombres a Estados Unidos en el mismo territorio de Estados Unidos. La ciudad de Columbus fue arrasada el 9 de marzo de 1916 y hay varias teorías sobre el qué originó este ataque. Una nos dice que fue un traficante de armas que engañó a nuestro protagonista y vivía allí. Otra, las venganzas, y otra, pues estrategias. El caso es que 10.000 soldados norteamericanos se unieron a México para encontrar a Pancho Villa, vivo o muerto. Fue una búsqueda que no dio ningún resultado. Nadie pudo dar con Pancho Villa. Y eso que, unidos a los 10.000 soldados norteamericanos y a las fuerzas de seguridad de México, se unieron fuertes recompensas para dar con él. Pero nada. 4 años más tarde, en marzo de 1920, la situación dio un giro de 180 grados porque Carranza es asesinado. Y el nuevo gobierno ofrece la amnistía a Pancho Villa con la entrega de la hacienda de Canutillo en Durango, 50 hombres encargados de su seguridad y el nombramiento de general retirado. Todo esto a cambio de que Pancho Villa dejara las armas. Pancho aceptó, dejó de ser el perseguido y se siente en paz, se siente tranquilo. Pero seguía siendo Pancho Villa. Su historia, su leyenda, no dejaban dormir al general Álvaro Obregón, el que ya le había derrotado a Pancho Villa alguna que otra vez. En nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar americanos, 10.000 soldados, 600 aeroplanos. Nos encontramos en el 20 de julio de 1923. Pancho Villa amaba a las mujeres y tenía varias esposas, varias novias. Ese día venía de ver a una de ellas en Hidalgo de Parral, en Chihuahua. Eran las 7:45 de la mañana. No llevaba escolta, pero iban 6 personas armadas con él. Pancho Villa era el que conducía su coche y avanzaba por la calle Benito Juárez. No había nadie por la calle, tan solo un hombre que se quitó el sombrero en forma de saludo y gritó «¡Viva Pancho Villa!». Ese saludo era una señal que indicaba que Pancho Villa iba conduciendo. Al final de la calle, Villa reduce la velocidad al entrar en una curva. Y entonces... Varias personas armadas dispararon indiscriminadamente desde el cercano edificio que se quedaba a la izquierda del coche. Pancho Villa recibiría 16 disparos. José Doroteo Arámbula, Pancho Villa, tenía 45 años cuando murió aquel día de julio.
Fue uno de los grandes personajes de la Revolución, quizás el más carismático. Y como hemos dicho en la introducción, héroe de México. Pero por ser peligroso, señores, el gobierno lo mató. There ain't no grave can hold my body down. Está aquí don Joaquín pegando botes por la musiquilla. Me lo he pasado como un enano. Pues escucha, vamos a hacer Me una cosa. encantan las rancheras. Hoy voy a cambiar la canción con leyenda luego al final y os voy a poner una que hemos cantado mucho en la rondalla con los mayos, que es Nuestro México febrero 23, que la has puesto un ratillo aquí. Ajá. Os la voy a poner porque además la historia es Muy muy típica es del muy Oriente, cachonda. sí. Así que esa es la que os voy a poner hoy en Canciones con Historia. Es chula la verdadera historia y la leyenda que envuelve a Pancho Villa, porque realmente fue un héroe de masas, de multitudes, y que es verdad que la gente... Sí, es que lo que le llevó, por ejemplo, a la decisión al general este de cargárselo es que un día dijo que él podía llamar, pues eso, a 500 personas y volver otra vez a las... Vamos, que le seguirían. La Sí, lucha, sí. Y estos vieron que era peligroso y dijeron, hasta hay que cargárselo. Estaba Y era un es líder una nato. amenaza de Sí, esa sí, sí, gente. Hay que decir, o sea, bueno, sí, él es un héroe mexicano, pero era un bandolero. Él asesinaba indiscriminadamente. Son las dos, Sí. el yin y yang, la parte buena y la parte oscura Yo creo que todo- tienen estas figuras. En todos los países, en todos los sitios, los héroes tienen su parte oscura, y las leyendas engrandecen o se ennoblecen para hacerle más grande o más... Aquí tenemos nuestro Cid campeador, que pues fijaros si la leyenda ha dado vueltas, y realmente el Cid pues seguramente no era quien aparece en los escritos más eufóricos y más... Sí, pues, sí, al sí. fin y al cabo era también Hay muchos un matices. soldado de fortuna, Exactamente. o sea que... Sí, A Pancho Villa le llegaron, si murió el 23, creo que el 26, Ujú. en el 26, yo creo que 3 años después le cortaron la cabeza. Apareció la tumba profanada y cortaron la cabeza porque decían que tenían la leyenda dice que es que tenía un pacto con el diablo, que en sus diversas escapadas de cárcel y cuando se Ajá. refugia a las montañas, pues, se sabía todas las cuevas, se sabía todos los Escondrijos rangos y demás. donde esconderse, pues en una de esas cuevas encontró al diablo y se hizo un pacto con él. Por eso, cuando iba a la vanguardia de su ejército, de sus hombres, le disparaban y decían Y que no no le- caía. Se llama suerte. Bueno, Pero bueno, sí. entonces aquí en la leyenda cuenta que le cortaron la cabeza por el tema de esto, de que tenía el pacto con el Acordaros diablo. que aquí en Santa Cruz cortamos una lengua y la metimos en un Y, frasco. sí, sí. Y otros dicen de que no, de que hubo un cazador de estos de recompensa vamos, un coleccionista que quería tener la cabeza y pagó fuertes sumas al Ahora, que le llevó la cabeza. La de verdad, Pancho a lo Villa. mejor suele ser bastante más sencilla y prosaica que. La navaja de leyenda Ockham, en la que navaja son- de Ockham. Cuando hay dos posibles soluciones, seguramente la más sencilla sea la correcta. La que Exactamente. funcionen, pues sí. Body down. Ya que no hemos dicho el título del programa, que no lo hemos dicho, yo No, creo que no. No, has estado con el pastelito. Ay, Venga, pero- venga, no, dilo, pero, dilo. si a mí me lo decís, yo dejo el pastelito y lo digo. Iba a decir yo que sí, ya que no lo hemos dicho, venga, ya dilo, venga. Venga, pues el título del programa. Este es el plan. Leyendas Pancho Villa y españoles en Vietnam. Anda. Está, que no tenía mucho que decía que este es otro de nuestros personajes de No me cuentes biografías. Que por cierto, ayer pusimos todo un homenaje, porque antes de ayer hizo años que falleció Ah, sí. nuestra Ceci Jón López Loriente. eso es. Y entonces pues Ciro nos escribió y nos dijo, sería un bonito detalle, y nosotros, claro, encantados de la vida. Así que hemos pasado a Ceci a No me cuentes biografías, y es el último capítulo que hemos emitido Ajá. de No me cuentes, es la biografía escrita por Ciro de nuestra De nuestra Ceci. paisana. Así que bueno, pues este Pancho irá también. Ya estamos en las biografías de nuestra tercera temporada, hemos empezado ya. O sea que como sigamos así, nos cogemos a nosotros mismos.
Este año hemos hecho un montón de Un biografías. montón, Sí, un sí, montón. sí, sí, de verdad. no, Salimos a 1 o 2 por programa, muy a gusto. Bueno, pues nada, pues nos vamos de leyenda. Venga. Yo voy a abrirme el pastelito que me Venga, toca. vamos a ir a sitios que te gustan, Juan, ya verás. Venga. Bueno, como os he dicho antes, este es un libro que se llamaba 20 escapadas de leyenda, que lo publicó la propia consejería. Eso me lo dejaste tú a mí, ¿no? Sí, A ver. sí. Que como no te lo leíste, te lo tengo que leer yo. Tengo que hacerlo audiolibro. No, me lo leí, pero se me ha olvidado. Ah, se te ha olvidado. Bueno, pues nada, pues dentro de esas leyendas ya leímos unas cuantas hace un par de temporadas y ahora retomamos otras porque nos quedaron, pues si eran 20 y leímos pues 5, 6, 7, pues nos quedan otras tantas de las buenas y luego nos dará incluso para otro. Y esta vez hemos hecho un pequeño recorrido por toda Castilla-La Mancha, vamos a pasar por las 5 provincias y vamos a empezar por una localidad que te gusta mucho, Villanueva de los Infantes. Sí, no me digas que no, que sí que me has dicho alguna vez. Es que te pillo con la boca llena, pero sí, es una ciudad. Transcribimos, dice que sí, que sí que le gusta. Por las calles de Villanueva pues se pueden encontrar iglesias, conventos, palacios, al propio Quijote y tengo a yo en tareas pendientes, y Villanueva. Villanueva. Pues en la misma plaza hay unas esculturas del Quijote y Sancho que están muy chulas. La fotografía con de fondo el pórtico de la iglesia es una pasada. ¿Dónde está Está chulo. enterrado Quevedo? Ahí, de él vamos a hablar. Esta es la leyenda. Ten cuidado cuando te arrimes a Don Quijote y al Sancho Panza. ¿Por? No te quemes, porque quema. El solecillo Ah, del verano. vale, vale. El solecillo del verano en las estatuas de bronce. No se llevan se bien. Se llevan bien, no. Bueno, pues precisamente de él vamos a hablar, de Quevedo, porque esta leyenda se llama Las Espuelas de Quevedo. Vamos a ver. Y cuentan que el extraordinario literato Francisco de Quevedo se hizo unas espuelas de oro para celebrar su nombramiento como caballero de la Orden de Santiago. Tras su muerte, en Villanueva de los Infantes, el 8 de septiembre de 1645, que lo recuerdas tú perfectamente, sus restos mortales fueron sepultados en la capilla de la parroquia de San Andrés. Bien, algún tiempo después, durante la celebración de un festejo taurino en la Plaza Mayor, el público allí congregado contempló, asombrado, que un joven caballero, uno de los riquillos de la nobleza local, se puso delante del toro con su caballo, dispuesto a lidiar, como era costumbre de la época, lidiar a caballo. Lucía unas extraordinarias espuelas de un dorado intenso. Nada más salir al ruedo, el toro salió como un bicharraco, se lo llevó por medio, se llevó al caballo, se llevó al caballero, lo tiró al suelo, le dio una inusitada... con una inusitada fiereza derribó a todos los que estaban allí y resulta que al parecer el joven caballero Don Diego solo le quedó el aliento para balbucear ¡las espuelas! ¡las espuelas! Al poco tiempo se averiguó que unos días después de la muerte de Quevedo, el caballero encargó a un rufián profanar la tumba del literato para hacerse con las codiciadas espuelas. Desde ese momento nadie en el entorno dudó que el trágico final del muchacho fuera provocado de alguna manera por el espíritu agraviado de don Francisco de Quevedo. Por cierto, de las espuelas con todo jaleo no se volvió a saber nunca más. Pero conociendo a don Francisco no sería de extrañar, ¿eh? Bueno, así de corticas van bien las leyendas, ¿no? Sí. Bueno, saltamos a nuestra tierra, Toledo. La leyenda se llama Leyenda del Beso. Del beso. Y son épocas distintas, lugares distintos y vamos a ir saltando también en el tiempo, como digo. Cuentan que cuando el ejército francés de Napoleón había tomado Toledo, era tal la cantidad de soldados en la ciudad que estando completo el alcázar, ya no cabía nadie más, tuvieron que ocupar pues otros edificios, otros tipos de edificios. Al día siguiente, el joven capitán encargado de una gran tropa que tuvo que descansar en el convento de San Juan de los Reyes fue al encuentro de otros dos compañeros allí cerquita de Zocodover. Durante la charla uno de ellos, en tono de broma, pues le preguntó que qué tal había dormido al otro, a lo que este contestó que el insomnio había sido más llevadero junto a una bonita mujer. Sorprendidos le pidieron que contase más de lo que había pasado allí. Les dijo que, despertado por la campana de la catedral, fijaros que la campana no ha sonado nunca,
vio frente a él la figura de una bella mujer arrodillada. Era la estatua de mármol de doña Elvira de Castañeda. Todos soltaron fuertes carcajadas y uno de los contertulios, en tono burlón, pidió que les fuera presentada tan bella dama. Quedaron emplazados para esa misma noche, llegando poco después a los aposentos, entre comillas, del capitán. Una vez en el lugar, y en San Juan de los Reyes, el capitán, enajenado por el divertimento burlesco y al calor del fuego y el fragor del vino, se tiró a abrazar y a besar a la estatua de doña Elvira. Aunque con el fragor escupió parte del vino en la cara de su marido, que estaba allí también la estatua. Este sorbo de vino sobre la efigie del marido, don Pedro de Ayala, pues parece que no le gustó mucho al hombre, porque al intentar abrazarla, un grito de terror inundó la estancia y cayó desplomado, porque la mano de don Pedro Le pegó un... le derribó al capitán de una tremenda bofetada con un guante de piedra. ¿Esta es de Becker? Esto es de momento de las leyendas de Toledo. No sé si será beckeriana o no. Me pero- suena, no ¿Sí? sé. ¿Te suena? No lo sé. No te puedo decir ni que sí ni que no. El caso es que, bueno, pues no vamos a decir nada de Toledo porque Yo es la todo, primera vez que la escucho. todo es conocido. Bueno, nos vamos a otra vez a Ciudad Real. En este caso, a Fuencaliente. Fuencaliente, Sierra Morena. casi. Sí. De Córdoba. Aquí estamos porque cuentan que por los valles y cumbres de Sierra Morena vivía una misteriosa criatura no recogida en los catálogos de fauna de la zona. El saetón. Saetón. ¿Habéis visto alguna vez un saetón? No. Pues Lo yo mismo tampoco. que Gamusino. Pues dicen que es un reptil monstruoso que tiene la facultad de volar dando elevados y sonoros saltos y además de hipnotizar a sus víctimas, a las que inmoviliza para picarles con un poderoso y letal veneno. Tiene de todo el hombre. Toño. ¿Eh? Varios son los testimonios de encuentros con el saetón, como el de una familia de campesinos cordobeses, descendiendo por Sierra Morena desde Fuencaliente, que pudieron ver de cerca el animal. En las proximidades del escarpado nacimiento del río Yeguas, un campesino conducía un enorme carro de madera cuando, al paso de una de estas bestias, tuvo que realizar una brusca maniobra. El pastor de la zona cuenta también que un día, cuando era niño, acompañando las cabras de un familiar, vio como el bicho volaba por encima del rebaño, después de picar a una de ellas, que al poco rato murió retorciéndose de fiebre mientras su cuerpo se hinchaba. En definitiva, campesinos, ganaderos, cazadores, los habitantes de la sierra dicen que aseguran que lo han visto, aunque no se pongan de acuerdo ni cuál es su longitud, ni cuál es su peso, ni cuál es exactamente su aspecto físico. En lo que sí parecen coincidir todos es que la hipnótica mirada del animal, esa que me estás echando tú a mí, según explican, puede llegar a paralizar, circunstancia que el saetón aprovecha para atacar. Eso no ha sido Para saetón. atacar. Ese Eso no ha es sido el saetón particular que saetón. tenemos aquí. Ahí está. Si es que tenemos una mosca que nos Haberle está echado dando la la mirada, noche. haberle echado la mirada. Me estaba dando el hipnotizante. culo. Vale, le he mirado. Ay, esta me gusta mucho porque es también de Toledo y aquí he estado yo. Y además os lo recomiendo, subir ver. a la Peña del Rey Moro. Ay, no he esa es subido. muy ¿No has bonita. subido? No, no. Está al lado del parador. Al lado del parador, debajo del parador, Sí. para ser más Parador, exacto. sí, Si tú pero ahí. céntrate, Joaquín, en la ermita de la Virgen del Valle, Ujú. pues justamente un poquito más adelante, a la izquierda, hay una curva, es la Sí. carretera que baja desde el parador, porque Desde el solo de parador. bajada, no se puede subir por ahí. Pero subes unos metros la carretera y a la izquierda sale un caminillo que te sube hasta este sitio concreto. Dejas que es el coche abajo, ¿no? En la Sí, tú carretera. dejas en la ermita o en el merendero que hay allí, tú dejas el coche, te vas andando unos O sea, métricos, y si desde te vas al parador, a la terraza del parador, Y bajas. ves la misma... te tiras Y ya y lo llegas. mismo, ¿no? No, lo interesante y lo bonito es subirse a la piedra y subirse encima de la piedra o al lado de la piedra. Porque es además en la foto ya digo que es espectacular. Y ya te digo, un poquito más adelante, subes un poquitín la carretera andando y enseguida sale un camino a la izquierda, que me parece que está marcado también Está como indicado. camino verde o vía verde rural o vía natural o algo así, que te conduce con muy poquitos metros y no hay mucha dificultad hasta una vista panorámica de Toledo espectacular. Bueno, pues Apuntado queda. esa peña del Rey Moro tiene su historia, porque cuentan que en 1083 reinaba en Toledo Yahya al-Qadir, intentando mantener el dominio de la ciudad ante el cerco de Alfonso VI. Ya estaba por ahí Alfonso VI dando la paliza. Y en esta dedicada situación, Yahya pidió ayuda a otros reyes moros. Y la respuesta a su petición fue Abdul Walid, un joven príncipe y valiente guerrero enviado por los reyes africanos como observador. En Toledo, Abdul Walid
conoció a la bella Sobeya, o Sobeija, vamos a decirle Sobeya, hermana de Yagia, de quien se enamoró perdidamente. Pero Abdul tuvo que regresar a África para cumplir su misión, separándose con dolor de su amada. Mientras Abdul se hallaba en África, preparando todo para regresar, Alfonso VI se apoderó de la ciudad, Yagia abandonó Toledo, pero tuvo que dejar a su hermana, quien no pudo resistir las penalidades del sitio y se murió. Cuando Walid apareció de nuevo en Toledo, con un ejército sarraceno, supo que la ciudad ya no era musulmana y que su amada había muerto. Sumido en la tristeza, quiso, sin embargo, cumplir su promesa. Instaló el puesto de mando en el cerro que mira frente a la ermita de la Virgen del Valle, y allí, en la peña que corona el cerro, se sentaba al atardecer y permanecía absorto mirando a la ciudad que guardaba los restos de la princesa. Una noche, el ejército cristiano, dirigido ya por el Cid Campeador, por aquí también apareció este hombre, sorprendió a las tropas musulmanas provocando su derrota y la muerte de Abdul Walid. Su cuerpo fue enterrado allí para cumplir su deseo de contemplar eternamente la ciudad donde yacía su amada. Desde entonces se conoce a esta roca como la Peña del Rey Moro. Muy bien. Y como esta foto la tengo, luego en el YouTube la pongo. Muy Así, bien. ya os digo, la foto es espectacular. Merece la pena. Merece la simplemente- pena la subida, sí. Simplemente por la foto. Esto también te suena. Cuenca. La Cruz de los Descalzos. ¡Hombre! La vamos a hacer así muy cortita, porque esta tiene... Pero vamos, estamos en Cuenca, estamos en la Plaza Mayor, bajada a las Angustias, y cuentan que el apuesto Diego, un joven de costumbres, vamos a decir, licenciosas, Un carapula. ¡Viva la Virgen! se enamoró de una misteriosa dama llegada desde otros sitios a la ciudad de Cuenca, y de la que solo conocía su nombre, Diana. Este hombre de conducta depravada, como era él, y pues intentó conquistarla. Ambos ignoraban todo respeto humano y divino. Hasta el día de Todos los Santos. Esa noche, y en virtud de un desafío, los jóvenes amantes se dirigieron al atrio de la ermita de las Angustias, bajando por allí, por las callejuelas aquellas, aquel oscuro. Allí, en una noche tormentosa con abundantes truenos y relámpagos, Diego descubrió que la bella Diana era, en realidad, el diablo. Aterrorizado, comprendiendo su terrible equivocación, el joven pidió auxilio a Dios en la cruz a las puertas del convento de los franciscanos descalzos, donde ingresó y llevó una vida ejemplar y penitente hasta su muerte. Se dice que la huella de su mano extendida quedó marcada para siempre en la cruz, que aún puede verse en el atrio del convento y que se conoce como la Cruz del Convento. Muy chula. Pregunte. Escucha, contando esta leyenda... ¿Sí? Te cagaste de miedo. No, a mi mujer. Digo, mira, que te voy a contar una leyenda que ya verás. Pero vamos a realizarla como se hizo. Estamos ahí en la Teatralizada. plaza, empezamos a bajar y yo diciendo, aquí se estaba pegando el sobo y se le dando el sobo y seguían dando el sobo. Digo, coño, ¿dónde está la iglesia? Que no le he pasado. Vaya sobo que se dieron, Vaya macho, que sobo, digo, pero vale. ¿dónde está el sobo aquí? ¿Y tú no aprovechaste? No. Digo, para contarle la leyenda a tu mujer entera. No, qué mal pensado. Bueno, tengo otra de Toledo y tengo una de Guadalajara. Ay, pues no he traído ninguna de Albacete. Pensaba yo que había traído la del Pernales, pero la dejo para otro día. Pernales. La dejo para otro día. Bueno, vamos con el Palacio Encantado y la Cueva de Hércules. Ujú. Que también has estado tú por ahí, por la Cueva de Hércules, o casi. Yo sí he estado. Yo no la he visitado, pero sí he pasado por ahí. Ujú. Pero, ¿tú la has visitado? Sí. Sí, ¿Ah, sí? anda, para que veas. Bueno, pues cuenta la leyenda que el rey griego Hércules, cuando llegó a Toledo, construyó un magnífico palacio donde guardó un gran tesoro. Cerró después sus puertas con un candado y dejó 10 guardianes a los que entregó la llave. Así pasaron los años y fue costumbre de todos los reyes posteriores pusieran cada uno un nuevo candado en la puerta de ese palacio. Llegaban los candados al número de 24 cuando comenzó a reinar el último monarca visigodo, Don Rodrigo. el mismo, al que los clérigos y jueces de la ciudad instaron también a que pusiera su candado, como había sido tradición. Este no solo se negó, sino que, ignorando sus recomendaciones, entró en el recinto. Allí encontró un arca finamente labrada, con un candado de aljófar, que no sé lo que es, que igualmente violentó, ansioso por descubrir el tesoro que contenía. Pero su sorpresa fue enorme al ver que en él solo había una blanca tela con guerreros árabes pintados en ella y la siguiente inscripción: cuando este paño fuera extendido y aparecieran esas figuras, hombres que andarán así vestidos conquistarán España
y serán de ella señores. Asustado y arrepentido, huyó de allí y sintió en lo más profundo de su alma que el mensaje profanado del arca le acababa de comunicar el principio del fin de su reinado. Al poco tiempo, un águila gigante con un tizón encendido en el pico produjo un incendio que acabó con el palacio y lo redujo a cenizas. Oye, el tío Hércules, ¿cómo sabía que iban a venir los sarracenos? Las leyendas de Toledo es que son la leche. La leche. Aprovecho a recomendar el libro de un amigo nuestro, de Daniel, nuestro invitado que vino hablando de Toledo, que es el libro se llama Toledo, biografía de una ciudad sagrada. Es una pasada. Una pasada y lo está promocionando ahora, lleva, no que sé, 3 o 4 meses el I. Gonzalo lleva en el mercado, exactamente, y este libro es muy bueno para conocer la historia de Toledo. ¿Lo tenéis en Carrefour? Lo tenemos en Carrefour, no en todos, hay que decirlo. Solo en los Carrefour de los inteligentes, de los que... Sí. En los más grandotes, en los más sí. grandotes. Bueno, pues esta era otra de las leyendas de Toledo y vamos a terminar con Guadalajara. En este caso, los amantes del Torreón de Alamín. Bueno, pues en Guadalajara cuentan que cuando la ciudad estaba aún bajo dominio árabe, la rodeaba una muralla con una puerta de acceso cuyas llaves guardaba celosamente un anciano musulmán que vivía junto a su hija en el Torreón del Alamín, y sin las cuales sería harto difícil conquistar la ciudad, algo que comprobaron las tropas cristianas dirigidas por el capitán Álvar Fáñez, fiel mano derecha de quién sino del Cid Campeador. Otra vez. Bueno, pues un día la hermosa hija del señor del Torreón salió de la ciudad para coger agua de una fuente, y mientras la joven llenaba los cántaros, un soldado cristiano que pasaba por allí se enamoró de ella. Sentimiento al que después correspondió la joven. Vivieron furtivamente su amor hasta que el cristiano pidió ayuda a su amada para que les diera las llaves de la ciudad y no tener así que esconderse nunca más. Esa noche la muchacha cogió las llaves de su padre mientras que él dormía e hizo con ellas una copia en cera para que su amado pudiera forjar unas llaves nuevas. Después corrió en su búsqueda, pero la mala suerte quiso que la siguiera el criado de su padre, enamorado también de ella, quien descubrió la traición y, muerto de celos, disparó su arco contra el caballero. Sin embargo, la flecha fue a clavarse no en el caballero, sino en el corazón de la muchacha. Vaya, por Dios. El cristiano salió huyendo. Puntería, Una mala suerte. El cristiano salió huyendo y el musulmán, lleno de remordimientos, se ahorcó allí mismo. A los pocos días, las tropas de Álvar Fáñez entraron en Guadalajara y consiguieron la conquista. Nadie vio entre sus hombres al joven cristiano enamorado que noches antes se había presentado con las llaves de Guadalajara y 1000 lágrimas en los ojos. Un drama. Bueno, pues esto os traía hoy. Estas, Las medievales, están... qué chulas son, coño. Estamos siempre entre moros y cristianos, pero hoy hemos tenido también a tropas napoleónicas, hemos tenido pues eso, al crápula este de Cuenca. Me ha faltado el Pernales. Es que sí es cierto que lo tenía preparado, la leyenda del Pernales. Pues para el próximo día. Siguiente ronda. Sí, claro. Así que lo siento por los de Albacete, pero les prometo que se la traigo otro día. ¿Vale? Oye, con esta música así tan tranquilica, ¿por qué no damos las redes sociales y esas cosas? Venga, pues vamos. Fíjate, antes de nada, nuestro WhatsApp, por si luego en otros programas se nos olvida, que es casi siempre se nos olvida. ¿Qué es lo más probable? 679-984636. Antes de nada, nos llegan muchas cosas por el WhatsApp de nuestros oyentes y yo, como siempre, este año, aunque ya estemos terminando la temporada, estoy pidiendo propuestas de sitios para hablar de sus leyendas. Hemos hablado de leyendas de Cartagena, de leyendas de vascas, de leyendas de Japón, de leyendas argentinas. Muchas de ellas nos las han propuesto. Pues venga, nos queda un último apretón, algún programilla más y todavía, si alguien quiere, contamos leyendas y de también sugerencias para el Dire, que no sabe lo que va a hacer de un programa para otro, pues estas cosas. A la aventura, totalmente. Y además, ¿dónde podemos escuchar nuestro programa? Pues por un montón de sitios. Por la plataforma iVoox, donde nos puedes escuchar por 2 sitios. Por No Me Cuentes Historias, que es la que lleva nuestro logo, la cuenta que lleva nuestro logo, y escuchas el programa entero. Y luego No Me Cuentes Biografías, que es otro canal que hemos abierto. Nuestro logo es la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, exactamente, que le estaba viendo en el vaso de Rafa. Y ya lo daba por hecho de que la gente también lo veía. Pues tenemos otro canal que se llama No Me Cuentes Biografías, donde escuchas eso, en 20 minutitos más o menos, pues las biografías que vamos contando. Nos puedes escuchar por Spotify, nos puedes escuchar y ver algunas cosas, no a nosotros, gracias a Dios, por YouTube, en
en nuestro canal No Me Cuentes Historias. Nos puedes seguir también por el Twitter, @NoMeCuentesOnda, y por el muro de Facebook No Me Cuentes Historias. Creo que no se me ha olvidado ninguno. Y podríamos tener más, pero no nos da la vida. No, Bastantes con estos que... Y aún así me regaña el jefe que no subimos las cosas a tiempo, no se puede ir uno a ningún lado. ¿Qué haces en el bar? Que no... A tiempo no, de un día para otro. Bueno, vamos a ver. Cuando uno está de fiesta, está de fiesta. ¿Te he dicho yo cuándo tienes que descansar? No. Ah. Bueno, y nos vamos con los Charlies. Venga, vamos a ver Charlie. Nos vamos a llevar hoy a los tercios hasta Vietnam, fíjate tú. Así que empezamos con ellos, te dejan a mitad de camino y luego ya sigues tú por delante. Exactamente, Venga. vale. Enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino. Bueno, pues como decíamos al principio del programa, vamos a recordar la participación española en la guerra del Vietnam. Dice, pero si no estuvimos, pues bueno, algunos sí, no muchos. Muchos, No. pero sí hubo gente. Sí Se hubo nos gente distinguía que española no presente. teníamos los ojos así apretados. Sí, sí. Sí, alguno que tenía ahí un dolorcillo. Bueno, el caso es que sí hubo y la que se puede considerar la primera misión militar, porque yo me acuerdo de la expedición Balmis, la misión de la vacuna, pero era una expedición civil, por así decirlo, no era una misión estrictamente militar. Esta sí era una misión militar. Como os digo, se llamaba oficialmente Misión Sanitaria Española de Ayuda a Vietnam del Sur, también conocida por los 12 de la fama, pues eran 12 los primeros los componentes de aquella primera expedición. Se instalaron en donde estuvieron más o menos los españolitos que recordábamos en la guerra de la Conchinchina, en el delta del río Mekong, que es el río grandote del sudeste asiático, de la península de Indochina, en una localidad que se llamaba Gokong, entre los años 1966 y 1971. ¿Qué pintaban allí los españolitos? Pues mira, a ver, tenemos que irnos un poquito para atrás para ver que Vietnam pues termina en la Segunda Guerra Mundial. A los franceses los habían echado los japoneses. Empiezan a tener sus primeros escarceos de independencia, de querer echar a los franceses del todo y declararse independientes, pero el caso es que termina la Segunda Guerra Mundial y el ejército francés vuelve a la Indochina y pues oye, porque ellos estaban allí y pues a los vietnamitas no le queda más remedio, que deciden levantarse contra los franceses y declarar la guerra de Indochina. Es una guerra que dura hasta el año 54, entre el año 46 y el 54. A los franceses les dan por todos los lados, hasta en el carnet de identidad. Tiene una derrota muy grande en una localidad que se llama Dien Bien Phu, que escarbando me he encontrado que hubo españoles también allí metidos, a los que dedicaremos otro programa. No iban comunidad española, sino que iban dentro de la Legión Extranjera Francesa. Bueno, se consigue más o menos, parece que se consigue la independencia. Toda Indochina se divide en 4 partes, lo que es Laos, Camboya, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Los dos Vietnam decían, oye, pues mira, vamos a hacer un referéndum, no sé qué. Los del norte sí querían hacer un referéndum para reunificarse, los del sur no estaban muy por la labor. El caso es que el norte está más influenciado por la China comunista, el sur se vuelca más con Estados Unidos, empiezan las tortas. Y desde el año 1959, empieza oficialmente la intervención norteamericana en Vietnam hasta el año 75, si no recuerdo mal. Los americanos se van liando, al principio envían asesores militares, ayuda militar, tal. Al final creo que había 500.000 de soldados americanos allí metidos en el fango, nunca mejor dicho. Y la gente desquiciada diciendo que se salieran fuera, ¿no?
Pues sí, era una guerra que no fue comprendida dentro de Estados Unidos. Estaba dentro de, a ver, hay que ver el contexto de la Guerra Fría, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ya casi antes de haber terminado de derrotar a los alemanes, pues empieza la rivalidad entre el bloque socialista y el bloque del capitalismo, por llamarlo así, ¿sabes? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y este es una batalla más, un escenario más que se mezcla con las guerras de descolonización del Imperio francés y el Imperio británico. Pues aquí le tocaba al Imperio francés, que luego tuvo su derrota en Argelia, que bueno, tuvo sus distintas guerras. Y en este momento pues es una lucha de los dos grandes polos de poder. Rusia-China, por un lado, que en mitad de esos años la China comunista pues se dejó de hablar con la Rusia comunista, con la Unión Soviética. ¿Sí? ¿Por qué? Pues a ver quién la tiene más larga, perdón por la expresión. A ver, no, yo soy más socialista que tú, no, yo soy más comunista que tú. Al final unos querían preponderar sobre otros y luchas de poder, de rivalidad entre dos grandísimos países. Es complicado que uno mande sobre el otro cuando los dos son grandes potencias. Era por ver a ver quién tiene la influencia real sobre esos países. Vietnam es vecino de China. Los chinos no van a consentir que Rusia, que la Unión Soviética de entonces, no deja de ser un país extranjero, domine una parte de un territorio asiático que es su zona de influencia, es de cajón, ¿sabes? Entonces, que luego los vietnamitas acabaron a tortas con los chinos, porque al final entre vecinos es con los que tienen los roces. Y China quería hacer una sucursal suya, el Vietnam, y los vietnamitas pues ya habían echado a los franceses, luego a los americanos, y acabaron echando a los chinos, que se estaban metiendo donde no les llamaban. Mientras tanto, mientras la guerra con Estados Unidos, sí, recibieron apoyo militar, fue lo que les salvó realmente, el apoyo militar, tanto principalmente chino y en menor medida, pero también de los soviéticos. El caso es que Estados Unidos, pues sobre el año 60 y tantos, empezó a tratar de, oye, aquí no me tengo que mojar yo solo, esto es un problema general del mundo libre. Entonces intentó que el resto de países se mojaran en esa guerra y aportaran tropas. Pues en Vietnam siempre tenemos la imagen de todas las películas que hemos visto de Vietnam, no solamente de Rambo, no, hay que ver Platoon, La colina de la hamburguesa, hay un montón de películas muy buenas sobre la guerra de Vietnam. Solo vemos soldados americanos. Hubo un montón de naciones que enviaron tropas allí, australianos, neozelandeses, coreanos, ingleses, de un montón de países. Y el caso es que el gobierno americano se dedicó, pues bueno, la diplomacia, a tratar de hablar con el resto de sus aliados para que enviesen tropas. Y en una de estas iniciativas, pues el presidente americano Johnson envió una carta a Franco para que le enviara tropas. Oye, mira, que estamos aquí mojados en la lucha contra el comunismo, contamos contigo. Encontró la carta de Johnson y la carta de Franco que le contestaba, donde le venía a decir que verde las han segado, que os van a dar hasta en el carnet de identidad. Sí, es que me hizo gracia porque es que, jorobar, desprende hasta cierta admiración de Franco por el líder vietnamita, por Ho Chi Minh. Yo que me ha sorprendido bastante. Esta es la carta del presidente a Franco y la respuesta de Franco. A ver, que le hablaba un poquito en términos militares, abriendo a los americanos un poco los ojos, diciendo, estáis obcecaos y os van a dar porque no estáis habituados a este tipo de guerra. Le decía, la guerra de guerrillas en la selva ofrece ventajas a los elementos indígenas subversivos que con muy pocos efectivos pueden mantener en jaque a contingentes de tropas muy superiores. Cuanto más se prolongue la guerra, más empuja al Vietnam a ser fácil presa del imperialismo chino, y aun suponiendo que pueda llegar a quebrantarse la fortaleza del Vietcong, subsistirá por mucho tiempo la acción larvada de las guerrillas, que impondrá la ocupación prolongada del país en el que siempre seréis extranjeros. Su lucha por la independencia, habla de Ho Chi Minh, del líder de los vietnamitas, ha estimulado sus sentimientos nacionalistas. La falta de intereses
de conservar y su estado de pobreza le empuja hacia el socialcomunismo, que les ofrece mayores posibilidades y esperanzas que el sistema liberal patrocinado por Occidente, que les recuerda a la humillación del colonialismo. Creo que tenía ahí en ese momento una visión más clara que lo que tenían los americanos, que estaban muy subiditos después de la Segunda Guerra Mundial, que habían tenido su primer traspiés en la Guerra de Corea y que no acertaron a ver dónde se estaban metiendo realmente. Que subestimaron totalmente la resistencia del pueblo vietnamita. Son 4 amarillos que no... 4 pelagatos, chiquitajos, exactamente. Pues llegamos en 2 días, hacemos en así 2 y ya días está. nos los quitamos y la verdad es que se los comieron con patatas. ¿Qué le decía Franco a este hombre? Hay que ayudar a estos pueblos a encontrar su camino político. No es solo por la fuerza de las armas como esta amenaza puede desaparecer. No conozco a Ho Chi Minh, pero por su historia y sus empeños en expulsar a los japoneses primero, a los chinos después, a los franceses más tarde, hemos de conferirle un crédito de patriota. Podría sin duda ser el hombre en esta hora el que Vietnam necesita, no a vosotros. Está diciendo, largaros de allí, que no pintáis nada. Entonces Franco se negó a enviar tropas, pero pues había que callar a los que nos estaban al final abriendo las puertas de la diplomacia del aislamiento, y envió una misión sanitaria formada por militares, eso sí, pero sanitarios. Se cogió a voluntarios, le estaba diciendo a Rafa, encontré una... Tú de voluntario. Exactamente. Venga, pues vamos a coger una serie de voluntarios que vayan a Vietnam. Y cuenta uno, por aquí en la documentación que he encontrado en una revista del Ejército, que cuenta el antiguo militar, dice, sí... me llamó el capitán general a mi Granada natal, dice, allá en mi casa, dice, se está creando una misión para Vietnam en el contexto de la ayuda al mundo libre. España va a enviar una unidad sanitaria y siendo usted soltero le considero voluntario. Sí, mi general, soy voluntario. A sus órdenes. Así que para allá que vamos. Fue una misión pues que ha mantenido, bueno, que después han mantenido una característica que nos ha llevado a los españoles siempre, que es la buena sintonía con la gente, con el pueblo al que íbamos. Uh-huh. Estos hombres, esta misión sanitaria, se instalaron en un edificio que habían habilitado un médico vietnamita, cuatro enfermeras, un antiguo edificio de colonial francés, y ellos se instalaron allí al lado de una base americana. Era una zona más bien tranquila esta donde iban, porque ellos mismos dicen que era donde el Vietcong, donde la guerrilla de los vietnamitas iba a descansar. Entonces no había muchos enfrentamientos por ahí. Los había, pero no era lo duro de las zonas más fuertes de guerra. Y se dedicaban a cuidar a la gente. Hacían de médicos de la localidad. De gente... De los vietnamitas. De los vietnamitas. Curaban a norteamericanos, está claro, a civiles vietnamitas y hasta guerrilleros del Vietcong. Los españoles, a ver, en todas las misiones, si os echáis la vista atrás, en Croacia, jorobar, la gente de Croacia, de Mostar, ¿os acordáis de cuando estaban los españoles en Mostar, que ayudaron a reconstruir un puente y jorobar? Y eran los españoles los que se pusieron en medio de cuando venían los tanques serbios para que no mataran a los croatas. Hay muchas anécdotas de ese tipo, de soldados de las Naciones Unidas de otros países que miraron para otro lado en las matanzas de Srebrenica y en Yugoslavia, dejando entrar a los serbios en poblaciones bosnias, y están las anécdotas de la columna de la Legión que se plantó en medio de los serbios y más o menos les vino a decir: si tenéis lo que hay que tener, venid para acá, que yo no me voy a ir. Y se salvaron gracias a esa actitud de defensa, de solidaridad del pueblo, del soldado español con la gente donde iba. Acordaros de cuando hablábamos de la división del norte, de los españolitos que estuvieron durante la Guerra de la Independencia en Dinamarca, como los daneses... El del soldadito de plomo. El del soldadito de plomo, exactamente, como cogía al chiquillo y guardaban un buen recuerdo. El soldado español no se ha caracterizado por la
violencia contra la población civil de otros sitios donde estaba. A ver, estos eran sanitarios de los que estamos hablando ahora mismo, pero aún así, oye, se podían haber ceñido simplemente a atender a los soldados americanos que estaban en la base y haber trabajado con ellos. Ellos estaban aparte de la base, tenían sus pequeños barracones, ya te digo, su hospital entre comillas, porque lo que allí se encontraron pues con gente, bueno, pacientes dos en la misma cama, sin colchones, de aquella manera, con sus medios, con lo que podían sacar a los americanos, con lo que se les enviaba desde España, pues bueno, ellos iban haciendo sus operaciones, cuidando a la gente, y he encontrado unas anécdotas pues, que son muy, muy ilustrativas. Hay un año que es la ofensiva del Tet, es la mayor ofensiva de los vietnamitas sobre el ejército americano. A la vez atacaron a todo lo alto, lo largo y ancho de Vietnam. En el mismo día, a la misma hora, lanzaron una ofensiva enorme contra el ejército americano, la ofensiva del Tet. Bombardearon la base americana, bombardearon sin querer la posición, el hospital de los españoles. Hubo 8 muertos, no españoles, sino de vietnamitas que estaban allí. De los españoles resultaron 2 heridos. Y la siguiente vez que salieron los españoles en un jeep a cuidar gente, a cuidar civiles, porque no solamente los atendían dentro del hospital, les pararon los del Vietcong y les pidieron perdón. Se habían equivocado. Nos queríamos bombardear. Sabían de sobra que la gente les decía que esos militares que vestían con otro uniforme, porque iban con un uniforme español, y si iban con el uniforme americano le llevaban las insignias, llevaban la banderita de España, que esos les estaban cuidando, cosa que se conoce que no hacía la sanidad del ejército americano, ¿sabes? Ellos mismos cuentan en un documental que he encontrado en YouTube cómo los mismos vietnamitas, oye, que me voy de paseo por el pueblo. No, hoy no ir al pueblo, hoy a ver Dun Dun, tú quedar aquí. Hablaban en francés, se comunicaban con ellos en francés. Dicen, nosotros nos comunicamos mejor con la gente en francés que con los norteamericanos en inglés, porque inglés en aquella época la mayoría de españoles no sabíamos. Acordaros que nosotros empezamos estudiando francés en la escuela, pues la mayoría de ellos sí sabían hablar francés y se comunicaban antes con la gente, pues al final de ser colonia francesa, pues muchísimos sabían francés. Son anécdotas. Otro me he encontrado de un médico americano que relataba cómo en una operación el médico español se encuentran que se quedan sin sangre y el médico español se enchufa la vena a su brazo, el que estaba operando se enchufa la vena, la jeringuilla para hacerle la transfusión. Joder. Mientras que le está operando, porque si no veía que se le iba. Uh-huh. Eso no lo hace cualquiera, le podía haber dejado tirado, era uno más. Y ellos mismos cuentan que se le moría muchísima gente. Dice que los chiquillos de paludismo, de disentería, que antes iban los civiles antes iban a los chamanes de medicina china, de medicina tradicional, la gente se moría de disentería, de diarrea. Entonces les daban algo, dice que a nosotros nos llegaban los chiquillos con unas tripas enormes, dice, y no era de no comer, porque poco mucho, pero arroz siempre había. Entonces, esto de qué se le hace así a los niños que morían al poco tiempo, hasta que descubrieron que esa medicina tradicional china lo que les daba eran unas bolitas que dentro llevaban opio puro. Eso lo que hace es parálisis intestinal. Les cortaban la diarrea, pero le provocaba tal parálisis que reventaban por dentro. Madre mía. Porque al final no podían hacer sus necesidades. Madre mía. Vale. Un montón de historias en los documentales que he visto, en los artículos. La verdad es que muy impresionante. No fueron muchos españolitos allí, no había nunca más de 30, un total de 50, porque varios repitieron. Este mismo que decía que le presentó su general, le presentó voluntario, luego se volvió a alistar. Iban durante un año, volvían, y él le quedaba ese gusanillo de estar ayudando a la gente y volvía para allá. La mayoría eran de tropas del Sáhara, del IFNI, ¿sabes? ¿Cómo se llamaba? El África Occidental española.
Y bueno, fueron los primeros 3 capitanes, cirujanos, un capitán de intendencia, un teniente, 6 alférez practicantes, enfermeros, y trabajaban eso con un médico vietnamita que les hacía de intérprete y varias enfermeras más. Eso, en un hospital de unas 150 camas, más o menos, así fue el año 68 el de la ofensiva del Tet, cuando casi se los llevan por delante. José María Ansón, el periodista del País, fue a verlos. Luis María Ansón, me parece que de hecho José María Luis María Ansón, sí. Y José María Gironella, otro escritor, también fue a verlos, y no le gustó al gobierno español porque ellos volvían y escribían sus artículos diciéndole, oye, hay que echarles una mano a esos hombres que están haciendo una labor ingente. El gobierno de Franco quería que pasara más o menos desapercibido. Tenían muchas presiones de Estados Unidos de que declarasen aquella misión como militar, como ayuda militar. Y en cambio la diplomacia española, el embajador siempre decía que aquello era una misión sanitaria de ayuda humanitaria. A la gente, humanitaria. En una palabra. En ese tira y afloja estuvieron pues eso hasta el año 71, que ya se les dio la orden de volver. Un poco la misma sensación que el programa pasado cuando hablábamos de la Conchinchina, que había un parque en Saigón que era el Parque de España y que lo teníamos abandonado, pues en esta pequeña localidad, porque era pequeñita, 40 o 50.000 habitantes, como he dicho, se llama Gokong, les hicieron un puente chiquitito, que era el puente de los españoles. Luego, lo que sí me ha llamado mucho la atención es que en el Palacio Presidencial de Saigón, no sé si seguirá, Saigón ya no se llama Saigón, es la ciudad Ho Chi Minh, hay un cuadro con 2 números, el 1 y el 2, por los 12 españoles. Digo, pues mira, qué sencillo el agradecimiento, simplemente con los 12, el número 12 de aquellos 12 primeros españoles que fueron. ¿Cómo mola? Sí, la verdad es que me ha llamado mucho la atención los 12 Taibana, los 12 españoles. Se conoce que es así como se dice español en vietnamita. Me ha llamado bastante la atención. La había leído sobre esta misión hace tiempo. Digo, no hay nada superheroico, no. Bastante es, ¿sabes? No es de batallitas, pero me ha llamado mucho la atención la presencia de 50 españolitos allí durante la guerra de Vietnam. Esos morirían, o sea, cuando se terminó la misión morirían aquí, que nadie murió allí. No, nadie, no. Ya te digo, ese par de heridos durante el año 68 en la ofensiva del Tet, y ya está, no tuvieron bajas porque los mismos del Vietcong lo respetaban, porque sabían que estaban cuidando a civiles vietnamitas. Entonces ya se cuidaban muy mucho de avisarles, exactamente, y ya te digo, de ir a pedirles perdón. Oye, que nos hemos equivocado, que es que se nos ha ido el mortero de lado, ¿sabes? Y como estáis al lado de la base americana, pues habéis recibido el cebollazo, no íbamos contra vosotros. Hostias, pues muy de agradecer. Qué chulo. Muy bien. Hemos tenido aquí de fondo música de esta sesentera y setentera. Sí, eso, que música, eso, puse música Guerra Vietnam y me salían todas estas. Enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero que la... Bueno, como vamos bien de tiempo, rara ocasión. Raro en nosotros. Os voy a poner la canción al completo. Venga, la de Canciones con Historia. Llevo una hora esperando. Nuestro México, febrero 23, es de... Hay 100.000 versiones. La verdad es que he estado buscando la nuestra, la del Oriente, y no la he encontrado, no la hemos grabado. Cachila, pero he encontrado una parecida porque el grupo se llama Los Insobornables. O sea que ya te vas... Promete. Vale.
Dice algo que así, en nuestro febrero México 23 dejó Carranza pasar americanos. Y a mis soldados 600 años. ¡Ey! Ahí vamos. Mira, así suena. Merece la pena ver la escena, ay, ay, ay. Conecta el vídeo. Qué bueno. Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar americano, y a mis soldados 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa el aeroplano y desde arriba le dice goodbye. Comenzaron a volar los aeroplanos, entonces Villa un gran plan le formó. Se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó. Mas cuando vieron los gringos las banderas, con mucha farra que Villa les pintó, se bajaron con todo y aeroplano, y Pancho Villa prisionero los tomó. Dice, se bajaron con todo y aeroplano. Traduce eso. Toda la gente de Chihuahua en Ciudad Juárez, muy asustada y asombrada se quedó de ver tanto gringo y carrancista, que Pancho Villa en los postes les colgó, que se creían los soldados de Texas, que combatir era un baile de cachis. Con la cara llena de vergüenza, se regresaron todos a su país. Se nos viene arriba, ¿eh? Agarra la cerveza 00. Los pelos como escarpias. Yo les encargo, mis fieles compañeros, que se estén firmes al pie de su cañón, que disparen la última metralla para defensa de nuestra nación. Ahí se ha acabado. Chimpún. Muy bueno, muy bueno. La que más me ha gustado, pero con mucho. Esta la hemos cantado hasta tarde, los Vamos, mayos. Esta se la sabe, esta está integrada en el Sí, sí, ADN sí. de Ahí, nuestra ahí. rondalla. En México, febrero 23, la canta Caldusa, por cierto, la canta Sí, y muy bien, como todo lo que canta Caldusa. Y es muy curiosa la letra, porque sí, dice eso, dice, se bajaron con todo y aeroplanos. Y entonces Villa, No, es que- prisionero, les cogió. Es que los americanos estuvieron rastreando los montes, estuvieron eso, con aeroplanos. Pero ya sabes con- lo que pasó con la canción, Nada. que es que Villa se vistió de americano y entonces confundió a los americanos, y entonces cuando dijeron, coño, que estamos aquí también, son de los nuestros. Bueno, ir pensando qué vamos a hacer la semana que viene. Yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Ya por Hombre, fin. Ya por fin ya, va a pues, venir ya, la doctora. Hombre, Sí, hombre, hombre. sí. Bueno, Qué ganas pues- teníamos ya. Bueno, pues cuéntanoslo detenidamente. Espera que te pongo la canción de despedida, nuestro siniestro total, que la teníamos por aquí. Y nos dices, entonces no tenemos que preparar el programa, nosotros. No. No, solo. No, bueno, solamente- habrá que. Nuestro saber intelectual. Sí. Escucha, con mándanos nuestras luego preguntas. un par de líneas Luego sobre te la mando doctora y sobre lo que vamos a hablar. Sí, ¿sabes? vale. Para Una estudiarlo breve bien. introducción. Una breve introducción. Cuatro Le cosillas. diré a la doctora que me pase unas cuantas preguntitas que le teníamos que hacer. Ujú. Y me va a decir, pero si eres tú el que me vas a... Sí, Tú sabrás bueno, lo que tú sabrás quieras. lo que quieres por saber. dirigir un poquito la conversación, que luego tú te vas por las ramas y no hay quien te siga. Así que unas breves pinceladas, un algo, un... Sí, yo se lo digo. Yo le diré... Esto va a ser unas conversaciones largas, Profundas. profundas. Entonces esperamos a doña... ¿Cómo es? Doña Ana, Doña María... Ana María, Ana María Vázquez Ois. doctora
Doctora en Historia Antigua. Qué gozada. Sobresaliente cum laude. Qué bueno que venga gente que sepa. Sí, sí, sí. Dios. Pero es que sabe tanto que dices, que le pregunto. Que hable, simplemente que hable. La vamos Claro, a dejar claro, de sí, que sí. hable y ya está. Y ya está. Pues entonces nada, nos despedimos sin más, ¿no? Sí, ¿Os parece claro bien? que ya sí. está. Venga, Don chicos. Juan, don Joaquín, Bueno, nos La vemos semana que viene más. La semana que viene con no las se te dos. olvide subir el programa. No te preocupes, mañana está subido. Venga. Hasta luego, Ah, chicos. Hasta luego.